Noches. Gracias a Dios que estamos un día más hemos pasado y en esta vez vamos a tratar sobre un estudio de la Biblia en 1 de Corintios, el capítulo 2. Antes voy a entonar un himno que lleva por título Un hombre nuevo. Un hombre nuevo, dice: una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Así dice el himno. Tengan en cuenta las letras de este himno. Bienvenidos a todos los que están presentes en este momento para escudriñar la Biblia. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llenó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a meditar en 1 de Corintios, el capítulo 2. 1 de Corintios 2. Primera de Corintios 2.
Ya tenemos, así dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Hemos estado estudiando el capítulo 1. Hemos visto cómo se presentó el apóstol Pablo a la iglesia. Y la semana pasada tratamos Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Hoy vamos a tratar sobre no comprender el Evangelio. Ese va a ser nuestro título, no comprender el Evangelio. Es un capítulo más de Corintios que estamos estudiando. En este capítulo el apóstol Pablo continúa su consideración del Evangelio y la salvación de los hombres. Sigue como el capítulo 2 también. En Corinto habían cristianos que admiraban a la sabiduría de los hombres. Ellos admiraban esto. Y pensaban que la iglesia estaría mucho mejor si empleaban o atendieran a la sabiduría y la filosofía para ganar personas antes que estar siempre atendiendo a la simple y despreciado mensaje de la cruz. Estaban un poco confundidos. Habían muchos cristianos así, que se debería más bien atender
la sabiduría humana. Esto como introducción. Ahora vamos a tratar los versículos 1 hasta el 7, que nos habla de los dos mensajes que Pablo predicaba. ¿Cómo es eso que dos mensajes? Vamos a ver acá. En los versículos 1 al 4 tenemos el Evangelio. Es el primer mensaje, ¿no? Es el Evangelio. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Pablo llega a Corinto después de haber estado en Atenas, ¿no? Ustedes recuerdan, los que han estudiado Hechos conmigo, los viajes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a Atenas, en el capítulo 17 está de los Hechos. Llegó a Atenas y tuvo una disertación de la palabra de Dios con los filósofos. Dice que en Atenas estaban los estoicos y los epicúreos, dos corrientes de filosofía, pero la gente no se dedicaba a otra cosa sino que a oír cosas nuevas. Y Pablo llegó predicando el Evangelio a Atenas y la gente estaba confundida porque Pablo predicaba de la resurrección de Cristo. Y le invitaron al Areópago para disertar ahí a los filósofos. Él fue y mientras pasaba encontró muchos altares dedicados a muchos dioses, porque ellos tenían más de 30,000 dioses, y un altar dedicado al Dios no conocido, por si en caso si se hubiesen olvidado de algún Dios. Bueno, partiendo de ahí predicó el Evangelio al Dios no conocido. En fin, dio su discurso y al final dice del discurso, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros se decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahora seguimos al 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces un cambio radical en su sistema de predicación, su manera de predicar el Evangelio. Entonces, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y habló y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, no atendía mucho a su palabra, pero el Señor le alienta y le dice en el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche,
No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios, estando en Corinto, a Pablo le dio esta visión, le animó que predicase el evangelio ahí en Corinto. Pero como en Atenas él había predicado también a los filósofos, él había hablado también diferente. Él había tocado también la filosofía de ellos. Y como muy pocos se convirtieron ahí, apenas menciona 3 personas, al predicar en Corinto, dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, llegó a Corinto para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fue con esa excelencia como habló en Atenas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así comenzó su predicación en Primera de Corintios. Tuvo que hacer un cambio y dice que él, cuando llegó a Corinto, ya cambió de sistema y se propuso no saber nada. Habló con bastante humildad, con mucha sencillez, predicando el Evangelio tal como es, ya no como en Atenas. Entonces no usó palabras de persuasión, como dice aquí, ¿no? No con palabras persuasivas, o sea, persuasivas, o también podríamos mencionar que había hablado con mucha sencillez. Esta experiencia, encima de su convicción de que era solamente el sencillo evangelio, de que es el sencillo poder del evangelio, con poder, que guió a ministrar al apóstol Pablo con temor y temblor. Él estaba seguro de que de esa manera también ellos podrían entender el evangelio. Entonces no usa palabras persuasivas o seductoras, diríamos también, para convencer a los de Corinto. Y habla del Creador, habla de Dios, pero de una forma sencilla. No como un orador ni filosofía que usó como en Atenas. Anhelaba que los creyentes pusiesen fe en Dios y no en la gente. Ya veíamos en el capítulo 2 que habían por lo menos 4 grupos, ¿no? Que unos creían, yo soy de Pablo, decía, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Aunque no se había llegado a concretar la división, pero estaba en camino la división, poniendo sus ojos en los hombres que predicaron el Evangelio. Y él quiere romper esto. Entonces, anhela que los creyentes pongan su fe en Dios y no en la gente, porque los hombres son instrumentos nada más de Dios. Es triste cuando los pastores o los evangelistas hacen convertidos para sí mismos.
Hoy en día se ve mucho de esa gente, ¿no? Y no le enseñan a la gente a andar como Cristo mandó que el creyente anduviese. Es triste cuando hay cristianos que tienen que apoyarse en otros creyentes y nunca aprenden a caminar por sí mismos. No han madurado, no han ejercido su fe y están en la misma situación. En el capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que habían hermanos, muy pocos que habían alcanzado la madurez. La mayoría eran niños. Por eso estaban pensando en una y otra persona, no se concretaban en Cristo. Esta era la predicación, la primera predicación, ¿no? del apóstol Pablo, recordándoles que él había llegado con una sencillez a fin de que entiendan sobre el Evangelio. Pero estaba la promesa de Dios de que no le iba a pasar nada y que tenga fe él, que Dios tenía un gran pueblo en Corinto. Versículos 5 al 8 habla de la predicación también, ¿no? Por eso son dos los mensajes que Pablo predica entre versículos 1 al 7. 1, el Evangelio, y 2, habla de misterio. 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Unos no han alcanzado madurez, pocos. Y sabiduría de este siglo, voy a leer de nuevo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es la cosa. En misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí está presentándonos el segundo mensaje que el apóstol menciona de misterio. En la iglesia local siempre es necesario que el pastor y los maestros, porque siempre va a haber maestros también, ¿no? No solo pastores, sino Dios levanta maestros. Y estos maestros deben declarar el Evangelio a los perdidos, es cierto, pero a quienes han alcanzado madurez, hablarles también del misterio. Es imposible edificar una iglesia sea fuerte predicando el Evangelio solo. También tienen que haber enseñanza del plan y del misterio de Dios. Un misterio. Misterio es una verdad oculta en las edades pasadas, pero reveladas por el Espíritu a quienes pertenecen a la fe de Dios. Y los carnales no van a entender, los niños no van a entender, pero sí los que están procurando avanzar van a entender los misterios de Dios. Entonces, es
necesario hablar, hacerles conocer ese secreto familiar, por decir así, que Dios tiene para nosotros, que misterio que podemos conocer solamente por ser miembros, no los unos de los otros, sino por ser personas que entendemos los misterios de Dios. Porque en la iglesia hay mucho, ¿no? Y diferentes crecimientos de su madurez espiritual. Por supuesto, el misterio que Pablo se refiere aquí, el misterio que enseñó en Corinto, es el programa de Dios para la edad presente, según queda bosquejado en Efesios 2 y 3, 2 capítulos que habla sobre el misterio de Dios. Por ejemplo, voy a leer en Efesios 2, versículo 17, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está hablando diferente el apóstol Pablo, porque Efesios es un libro de bastante doctrina. Mucha doctrina está dejando el apóstol Pablo acá, hablando de misterio en realidad. En el capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas del Espíritu, por el Espíritu, que los evangelios son que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas esas cosas. Y se sigue hablando de este misterio. Hemos visto aquí que muchas veces habló del misterio. ¿Cuál era uno de los misterios que deshizo al formar la iglesia? Deshizo esa barra divisoria que había entre los judíos y los gentiles. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, somos un solo pueblo, dice, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, Él les habla de esa manera, anunciándoles ya de que el judío y el gentil son uno en Cristo por la fe, constituyen un solo cuerpo que es la iglesia.
Esto que muchos judíos no querían entender, pero él está explicándolo aquí a los corintios, que habían también judíos, aunque muchos, él se apartó un poco de los judíos aquí porque muchos estaban exigiendo que él solamente hable a los judíos y no a los gentiles. Pero es allí cuando él dijo que Dios me ha enviado a predicar estos misterios, se estaba revelando ahora a los profetas. Este es un secreto, una sabiduría, un misterio oculta de Dios que nunca lo pudieron conocer los príncipes, los nobles de esta tierra, de esta edad. Es por eso que nuestras iglesias todavía están atiborrados con antigüedades del Antiguo Testamento que no pertenecen a esta edad, porque no avanzan en estos misterios que Dios nos ha revelado. Ahí tenemos entonces el segundo evangelio, la segunda predicación, que habla de dos cosas, tanto del evangelio como de los misterios de Dios. Los versículos 9 al 13 va a tratar sobre los dos espíritus en el mundo de Dios, en el mundo de hoy, los dos espíritus. Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos viendo los dos espíritus, ¿no? El espíritu del mundo y el otro espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Ese no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, escrito en minúscula, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Notamos al otro espíritu, el Espíritu de Dios, que se activa en nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, otra vez espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí tenemos los dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu de Dios. El espíritu humano es aquel espíritu que está pues en el mundo. En el capítulo 2, aquí en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Nos ha dado a conocer a los perdidos la sabiduría humana, la sabiduría carnal, ese espíritu que nada más que infla los egos y ciega a sus entendimientos. Les ha alejado de las sencillas verdades de la palabra de Dios y rechazan rechazan la salvación. Ese espíritu humano. En cambio, el Espíritu de Dios, versículos 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la sabiduría con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos muestra las cosas de Dios. El versículo 9 indica a un pasaje del Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 64, el versículo 4, que dice así: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Es una copia de este versículo para el versículo 9 que hemos visto en Primera de Corintios. Entonces, afirmamos que Dios ha preparado cosas maravillosas para con los hijos, para con sus hijos de hoy, de ese tiempo. Dios ha preparado estas cosas para nosotros hoy, que nos va revelando conforme crecemos con su Espíritu Santo. Los maestros declararon el Evangelio a los perdidos, pero también es importante que enseñen la sabiduría de Dios. Para Dios, que ha preparado estas cosas para nosotros hoy, ¿cómo Dios nos ha revelado esas cosas? Lo dice en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Su Espíritu Santo nos revela las cosas secretas de Dios. Así como el espíritu del hombre, el espíritu humano, comprende lo que los demás no saben, no entienden, así también el Espíritu Santo de Dios comprende la mente de Dios y nos revela estas verdades por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos estén en el conocimiento y no en la oscuridad. Es por eso que nos ha dado la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseña esa palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso que la gente del mundo no nos entiende, porque es como que nosotros hablamos otro idioma, que ellos no entienden las cosas de Dios. Ahora es curioso que en el versículo 14 a 16 va a presentarnos otra cosa. Tenemos aquí las dos clases de personas en el mundo de hoy. Dos clases de personas en el mundo de hoy. Hemos visto los dos mensajes, luego vimos los dos espíritus en el mundo de hoy. El espíritu humano y el espíritu de Dios. Aquí vemos las dos clases de personas en el mundo de hoy. Hay dos clases de personas también. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En otra versión se lee, pero el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el asunto. Hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre mundano. Una diferencia entre los hijos de Dios y los mundanos. Dos clases de personas hay en este mundo. Unos que no perciben nada, no entienden nada. Nuestro idioma es diferente.
Así que nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, al idioma de la Biblia. Pero la gente del mundo no entiende porque primeramente no ha recibido el Evangelio, junto con el Evangelio, la palabra de Dios, la luz que le da el Espíritu Santo, no ha recibido esto. Versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora sí, ahí podemos entender ya, ¿no? El hombre natural no entiende. Este es el inconverso que pertenece al mundo y está contento allí. No puede recibir las cosas del Espíritu, o sea, las cosas, no puede entender la palabra de Dios porque no tiene discernimiento espiritual, no tiene el Espíritu morando en su entendimiento, ni en su cuerpo. A decir verdad, las cosas del Espíritu le parecen locura. Son unos locos que están hablando, no entendemos nosotros lo que ellos hablan. Pablo afirma en el capítulo 1, versículo 23, y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ellos lo toman por locura a la predicación del Evangelio. Los griegos eran grandes filósofos, pensadores, pero su filosofía no había podido explicar a un Dios que murió en la cruz. Y por eso no entendían ellos el Evangelio. Sus dioses no estaban interesados en los problemas de los mortales. Y la actitud griega hacía el cuerpo del hombre tal que no pudiese comprender y peor todavía, ¿no? No podían, como nosotros, concebir a Dios viniendo en carne humana. No podían entender eso. ¿Cómo es que haya venido en carne humana? Por eso les parecía locura la predicación de Cristo, presentarlo a Cristo como el Dios de este universo que vino a entregarse a la cruz y morir por el hombre. Es el hombre animal, es el hombre natural, como dice aquí. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso al presentar el Evangelio tenemos que presentar con una sencillez, pero llenado por el Espíritu Santo para que puedan entender la palabra de Dios y convertirse. Ahora veamos los versículos 15 al 16. El hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Este es el creyente controlado por el Espíritu. En el próximo capítulo, Pablo analizará al cristiano controlado por la carne y va a llamar el hombre carnal, lo va a llamar. Pero aquí está tratando sobre el hombre espiritual. El hombre espiritual es un hombre que tiene discernimiento y es capaz de juzgar
y evaluar las cosas con la perspectiva de Dios. Esto es verdaderamente sabiduría. La gente del mundo tiene mucho conocimiento, pero le falta sabiduría espiritual. Podemos parafrasear el versículo 15 diciendo: la persona espiritual comprende las cosas del espíritu y tiene sabiduría, pero la persona del mundo no puede entender a la persona espiritual. Es más o menos lo que podemos ponerlo a nuestro lenguaje. La persona espiritual comprende las cosas del espíritu y tiene sabiduría, pero la persona del mundo no puede entender la persona espiritual. Para el incrédulo, nosotros somos aún un acertijo. La persona espiritual tiene la mente de Cristo, así dice aquí, ¿no? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos llegado a esa altura, o por lo menos eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a tener la mente de Cristo, para entender todas las cosas de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, voy a leer unas palabras que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos ya son cambiados también como la mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted tiene la mente de Cristo? ¿Sus pensamientos son como los pensamientos de nuestro Señor? Eso quiere decir que el Espíritu, a través de la palabra, ayuda al creyente a pensar como Jesús piensa. Es algo asombroso que el creyente puede llegar a ese nivel, ¿no? Los seres humanos poseen la misma mente de Dios, siendo humanos, pero espirituales. Poseemos la misma mente de Dios. Desde acá tenemos que estar preparados. Cuando lleguemos allá a su gloria, todos tendremos el mismo pensamiento. Todo lo que, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, piensen esto. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así nos enseña la palabra de Dios. El santo de mente espiritual comprende más acerca de los asuntos de este mundo a partir de su Biblia, que los líderes del mundo comprenden a partir de su perspectiva humana. Nosotros tenemos otro pensamiento, a partir de los principios bíblicos. En esos capítulos, el apóstol Pablo enfatiza el mensaje del Evangelio y advierte que
no debemos mezclarlo con la sabiduría o la filosofía humana. En los dos capítulos 1 y 2 está trabajando bastante en estos dos capítulos para presentarnos que no debemos mezclarlo. Una cosa es sabiduría humana, otra cosa es la sabiduría de Dios. Una cosa es el pensamiento humano, otra cosa es el pensamiento de Dios. Así llegamos al fin de nuestro estudio en esta noche, hablando de los dos mensajes al comienzo. Luego hemos visto también las dos predicaciones, ¿no? Los dos sermones, los dos mensajes. Y luego hemos visto las dos clases de personas que hay en el mundo. En los próximos dos capítulos se referirá el apóstol Pablo al misterio del Evangelio y mostrará que debemos apartar nuestros ojos de la gente y fijarnos solamente en Cristo. Así continuará el capítulo 3 y el capítulo 4. Y luego se pondrá a contestar varias preguntas que tiene que responder en los capítulos siguientes el apóstol Pablo. Que Dios bendiga su palabra que hemos podido estudiar esta noche, el capítulo 2 de Primera de Corintios. Buenas noches, amigos y hermanos que nos están acompañando hoy día en el culto. Estamos muy alegres de poder reunirnos de esta manera para aprender un poco más de la palabra de Dios. Estamos muy contentos que nos estén acompañando. Deseamos de que Dios les bendiga grandemente cada día y no dejemos de buscar su presencia, leer su palabra y orar en todo momento, ¿no? Para mantenernos firmes. Nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando el día de hoy, está Nehemías Coca, Edith Salazar y sus suegros, Daniel y Crispina, Samuel Ladrón de Guevara, Rosemary Velázquez, Manolo López, Felicita Tumay, y los hermanos de la iglesia que han estado presentes hoy día en el culto: Carlos, Miriam, Julián, Mirta, Esmeralda, Felipe, Priscila Puquio, Gloria, Soledad, Pedro, Jan, Erika, Yolanda, Yuri, Juan Pachas de Lomo Largo, María Elena, Lucía, Rosa, Candy, Amparo, Raquel, Percy y la hermana Judith, ¿no? Les invitamos, hermanos, a que compartan con sus amigos, con sus familias, compartan el mensaje de la palabra, y Dios mediante estaremos transmitiendo el culto el día domingo a las 7 de la noche, y también pueden mirar los mensajes en el canal de YouTube con el nombre del pastor Samuel Coca. Le doy pase a mi papá. Hermanos, a todos los que nos han escuchado, que Dios siga abriendo la mente de cada uno de nosotros para meditar la palabra de Dios. Gracias por su atención y espero que estén bien todos los hermanos de diferentes lugares que me han oído. Hermanos en Estados Unidos, en Alemania, España. Me están escuchando también los hermanos de Lima, de Chincha, de Ica, Marcona. Que Dios los bendiga, hermanos, en el estudio de la palabra. Que estén bien, sin novedad, orando siempre a nuestro Dios, con bastante devoción, con bastante humildad.
Voy a entonar un himno que dice: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadosa te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Dios mediante, el domingo estaremos con otro programa a las 7 de la noche. Inviten a sus vecinos o amigos que nos oigan también por YouTube. Que Dios les va a bendecir con su palabra. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias a ti, Señor, en esta noche, por tu palabra que hemos considerado. De veras en tu palabra hay poder. Tu palabra, Señor, es profunda, es grandiosa, que solamente con la mente de Cristo podemos entender y saber, Señor, tus misterios. Gracias, Señor, ayúdanos en este crecimiento, en esta madurez de tu palabra. Bendice cada creyente que han escuchado tu palabra esta noche. Fortalécelos, dales apetito por tu palabra, el deseo de conocerte mejor, y que tu Santo Espíritu, Señor, les enseñe mientras está morando en cada corazón. Bendice a cada uno en sus necesidades o aflicciones también que puede haber, Señor. Sé con cada uno de ellos, consolándolos y alentándolos, Señor, para que puedan soportar, porque tu palabra dice que no nos vendrá tentación más grande de lo que nosotros mismos podemos soportar. Gracias, Padre, por esa promesa. Alienta a cada uno de tus hijos, porque te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.